Ya está, José, ya está. ¿Lo podés activar? Está, yo te lo activé. Pequeño detalle. Bueno, nuestra materia patología general y anatomía patológica, básicamente vamos a estudiar las alteraciones generales que se dan en una célula, en un tejido, en un órgano o en un organismo. Y anatomía patológica o la anatomopatología estudia a esas alteraciones a partir de dos niveles, macroscópico y microscópico. Por eso la materia está dividida en tres partes, está separada para el estudio, pero es totalmente integrada. Es decir, los temas teóricos son los que se aplican en macro y los que se aplican en histopatología. Eso ya lo vamos a ir viendo de a poquito. Los integrantes de la cátedra, el docente a cargo, quien les habla, Osvaldo Kenny, profesores JTP, Fernanda Galeano, los docentes auxiliares, Luisina Chapero, Alfonsina Rodríguez, Verónica Véspoli, Mauro Chap, José Brandán, Laura Moiragui. Con Fernanda damos casi toda la parte teórica, de la materia. Ahí hay alguien, José. Y después Verónica Véspoli, Alfonsina Rodríguez y Laura Moiragui están en la parte de histopatología, son los responsables de la parte de histopatología, es decir, para que los tengan presente al momento de las consultas. Son ellas quienes van a trabajar en la parte de histopatología. Y Mauro Chap, José Brandán y Luisina Chapero están como responsables de la parte de macroscópica, son quienes van a dar los teóricos y la parte práctica cuando la podamos hacer. Ellos son los referentes. Más allá de que las consultas pueden ser a cualquiera, en el aula virtual están los contactos, están los correos electrónicos de cada uno para cualquier consulta. Esta es la planificación. Recuerden que esto lo van a tener todo grabado y subido. Es decir, esta es la planificación simplificada de la parte teórica. Tienen el día y tienen el tema. El 31 de marzo hoy, la historia y método de estudio es la presentación de la materia, la parte de método de estudio y todo lo vamos a ver cuando la próxima clase. Y ahí tienen el desarrollo en esta presentación del primer cuatrimestre. Esta es la parte del segundo cuatrimestre. Fíjense que van a tener muchas clases de integración. La idea es que en el primer cuatrimestre ver toda la parte teórica. Estamos en la parte no presencial. Esperemos que en el segundo cuatrimestre, y para eso estamos preparados, podamos hacer esta parte, la parte práctica en el segundo cuatrimestre. Este año 2021 hemos hecho los prácticos del 2020 en 6 clases, y acá están tomados esos tiempos por las dudas, si podemos acomodar para dar los prácticos presenciales como se han dado en este 2021 de la cursada 2020. Esa es la idea cuando decimos integración. Esto puede tener una variación si de acá a fin de cuatrimestre, de este primer cuatrimestre, la situación epidemiológica COVID-19 cambia.
Esta es la planificación macroscópica, es decir, el miércoles 7, el próximo miércoles, van a tener la parte teórica de lo que ahí dice instrumental y diagnóstico anatomopatológico macroscópico. Ya lo vamos a ir viendo. La planificación también está en el aula virtual de patología. La pueden consultar, pero este es un resumen de lo que vamos a ir viendo en el primer cuatrimestre de macroscópica. Esta es la planificación 2021 del primer cuatrimestre de microscopía. Les vuelvo a repetir, en el segundo cuatrimestre está acomodado para poder hacer las prácticas presenciales que hoy no les podemos dar. En el caso de macro y de histopatología, durante el primer cuatrimestre vamos a ver mucho la parte teórica, cómo se ve al microscopio, cómo se hace un preparado, cómo se diagnostican los órganos en el caso de microscopía, cómo se ven los trastornos circulatorios. Más que verlos, vamos a ver cómo se ven desde la parte teórica. Bueno, dos o tres cositas generales de este juego que les proponía, que es patología. Juego en el buen sentido, y para hacer un buen juego nos tenemos que preparar, tenemos que ser inteligentes y utilizar todas las herramientas que tenemos para poder salir por lo menos empatados o victoriosos a la hora del resultado final. Nosotros vamos a trabajar con muy pocos elementos. Tenemos que llegar a la anatomopatología, al diagnóstico anatomopatológico. El diagnóstico anatomopatológico es saber macroscópica y microscópicamente qué alteraciones hay. Entonces, la anatomopatología estudia las alteraciones morfológicas de las formas. Alteración en la forma. Y esas alteraciones, la anatomopatología las estudia a dos niveles: al nivel macroscópico y al nivel microscópico. Es decir, yo voy a ver las alteraciones de un órgano a través de la descripción, y la utilización del sentido de la vista. Tanto en macroscópico, sin la utilización de ningún elemento que me ayude, y en el microscópico, utilizando el microscopio como elemento o la herramienta que me ayuda a ver alteraciones morfológicas. Lo único que cambia es la forma, o lo que veo es el cambio de forma. Esta foto es un ejemplo de alteraciones morfológicas macroscópicas. Así voy a ver un hígado con patologías. Hoy no me importa qué patologías tiene, y menos me importa saber quién las causó. Simplemente, patología estudia órganos, en este caso un hígado, con alteraciones. Ustedes en anatomía descriptiva y en comparada vieron los órganos normales macroscópicamente, la morfología de los órganos normales. Bueno, a ese conocimiento de la normalidad nosotros le vamos a agregar alteraciones, o vamos a modificar la normalidad con las alteraciones. Esto es lo que vamos a ver en macroscópica. Para esto tendremos que prepararnos para hacer una necropsia. La necropsia es el examen del animal post-mortem. Tenemos que prepararnos nosotros, tenemos que preparar el animal, tenemos que saber las técnicas, cómo hacer para llegar a ver un hígado de estas características, y después el diagnóstico se basa en la descripción. Una vez que realizo la observación, lo veo, después tengo que describir. Para describir uso parámetros, en este caso forma, tamaño, color, consistencia. Ya lo vamos a ir viendo. Vamos a ver estas alteraciones morfológicas.
Y esta es la parte de histopatología, alteraciones morfológicas microscópicas. Es decir, voy a observar a través de, con el uso del microscopio óptico, voy a llegar a ver alteraciones en las formas de las células o alteraciones en las estructuras de los tejidos. De a poquito voy, en histología vimos en histo 1 y en histo 2, sobre todo en histo 2, vimos la morfología normal de patocitos, como en este caso. Nosotros lo que vamos a agregar es alteraciones. Vamos a estudiar la patogenia, el desarrollo de estas alteraciones, cómo se van dando y cómo se expresan morfológicamente. Fíjense que les hablé de anatomía e histología. Digamos, son las dos materias fundamentales, básicas, para describir alteraciones en órganos que conocemos como normales. También nos vamos a apoyar mucho en la fisiología y en la química biológica para poder establecer o estudiar la patogenia, que es el desarrollo de la alteración desde cuando comienza hasta que termina. Todos estos términos los vamos a ir viendo durante la cursada. Acá pusimos como título base del estudio de la patología. Estas 4 cosas nos interesan. El agente etiológico, que es el agente causante, la patogenia, la caracterización macro y micro, es decir, cómo lo veo macroscópica y microscópicamente a la alteración, y el significado y la consecuencia de las alteraciones. El orden, no sé si está establecido por importancia, pero desde el punto de vista de la cátedra de patología general, la importancia es exactamente al revés el orden. Para nosotros lo más importante son las consecuencias de las alteraciones y el significado. La caracterización, para saber el significado y la consecuencia, tenemos que tener la caracterización macro y micro, es decir, tengo que tener la prueba de que esta alteración está. Y si tengo la caracterización macro y micro, es decir, estoy viendo una determinada alteración, tengo que saber la patogenia, que es el desarrollo, desde cuando entró el agente etiológico hasta que se produce la caracterización macro y micro. ¿Sí? Todo esto, la consecuencia de las alteraciones, la caracterización macro y micro y la patogenia de la alteración, me van a llevar a relacionarlo con un agente etiológico. Patología no es agente etiológico. Patología no resuelve el problema de quién causa el daño. Patología resuelve el problema de qué daño es. El agente etiológico lo podemos asociar, relacionar este daño con un agente etiológico. Pero el que va a dar la definitiva va a ser los análisis bacteriológicos, los análisis virológicos, parasitológicos, que podemos asociar a este diagnóstico anatomopatológico. Los finales de patología son mucha consecuencia, porque patología es consecuencia. Siempre en patología vamos a ver las consecuencias, que son las alteraciones, las vamos a ver macro y microscópicamente, y tenemos que saber la patogenia, el desarrollo de esa alteración, para poder asociarlo con un agente etiológico. Recién en una consulta de finales, yo le decía a los chicos que mañana, cuando sean veterinarios, va a venir una persona y les va a preguntar: ¿qué tiene mi perro?
y ustedes seguro que le van a querer contestar una bacteria o un virus. Y ahí estamos errados, porque ella vino a preguntar qué tenía, no quién se lo había producido. Normalmente dicen, ¿qué tiene mi perro? ¿Qué tiene en el hígado mi perro? Y en el hígado en ese perro tiene una alteración macroscópica que la puedo ver o no, y si no será microscópica, la alteración microscópica, y esa alteración la tengo que relacionar con un agente etiológico. No le tengo que decir a la señora, mire, su perro tiene una bacteria en el intestino o en el hígado en este caso, sino que su perrito tiene una patología, una alteración del hígado de tal forma, de tal tamaño, de tal consistencia, y está asociado posiblemente a este agente etiológico. Esa es la idea de patología y lo que queremos que ustedes sepan, y que estamos seguros de que eso les va a servir para las próximas materias, clínica de grande, clínica de pequeño, producción, todo esto, patología es muy importante a tenerlo en cuenta. Y estas son las 4 claves, las 4 cosas más importantes de la patología. Ya digo, el orden lo tenemos que poner como agente etiológico porque es el que causa y después está todo el problema, pero en patología lo más importante son las consecuencias y la caracterización, saber cómo se ve macroscópica y microscópicamente y tener en claro la patogenia de cada una de las alteraciones. Herramientas de la patología general, observación y descripción. Observar es ver, describir es decir cómo está. Y después de observar y describir, analizar e interpretar. Esto de analizar e interpretar es simple cuando hay una sola alteración. En la próxima clase vamos a ver que patología no es una sola alteración, sino que es una cascada. Las alteraciones producen un efecto de cascada que le vamos a decir causa, efecto, consecuencia. Lo vamos a ver el miércoles que viene. Pero hoy se tienen que quedar con esta cuestión de que necesitamos ver, decir qué estamos viendo y cómo lo estamos viendo, y después todo eso que estoy viendo, tanto macro como micro, lo tengo que analizar e interpretar. Es decir, lo tengo que poner en contexto, porque como las patologías no se dan una sola patología o una sola alteración, entonces tengo que empezar a interpretar la cuestión esta de el diagnóstico anatomopatológico. Quizás esto cuesta mucho a la hora de integrar este cuadrito con esto. Acá radica la base, la combinación de estos dos cuadros, de estas dos diapositivas, es la base para interpretar, para conocer patología, para poder estudiar patología. Acuérdense que los invité a jugar un juego y estas son las herramientas fundamentales del juego. Acá no hay ningún ancho de espada, ni de basto, ni ningún 2 de copa. Acá son todos importantes y hay que saber utilizarlos estas cosas son las que hay que saber utilizar a la hora de definir el juego. Esta diapositiva la vamos a ver hoy, el miércoles que viene, todos los miércoles de clase, y esto es el final. La propuesta del juego tiene que ver con esto. Nosotros tenemos que saber muy bien este esquema. Este es el resumen de la materia, el resumen de la cursada. Anatomopatología, les dije que estudia las alteraciones a nivel macro y a nivel microscópico. El estudio a nivel macroscópico, y acá van en paralelo las cuestiones. El estudio
macroscópico se realiza a través de la necropsia. Todo esto es lo que van a ver en necropsia. El estudio microscópico se ve en histopatología. La parte de histopatología lo van a ver con los encargados de histopatología, lo van a trabajar con los encargados de histopatología. La parte de necropsia la van a ver con los encargados de necropsia. Yo simplifiqué acá de la parte de necropsia, tengo el animal y el instrumental. Todo eso lo vamos a ver. ¿Qué cuestiones del animal? ¿Qué cuestiones del instrumental? Me faltan algunas cosas como la persona que hace la necropsia acá. Histopatología lo voy a hacer al estudio a través del preparado y la utilización del microscopio. Y esto que está la muestra en rojo, que une las dos columnas, los dos estudios, esto es muy importante porque de esto depende esto, el diagnóstico anatomopatológico. De esto depende. El diagnóstico anatomopatológico depende de esto, depende de esto, depende de esto, pero esto es clave. La toma de muestra en tiempo y forma y cómo la conservo y cómo la llevo desde el animal que puede estar en el medio del campo a un laboratorio que puede estar o que está, por ejemplo, en Pico, en la Facultad de Veterinaria. Acá, ahí en la facultad hacemos todo el preparado, en patología hacemos el preparado, el corte, la tinción, lo ponemos en un microscopio, o sea, ponemos el corte en un portaobjeto con un cubreobjeto, lo ponemos frente al microscopio y miramos las alteraciones. Esto para seguir un orden, este animal, la información de este animal se vuelca en un protocolo y el protocolo con la muestra va al laboratorio para hacer este diagnóstico o este informe histopatológico. El correlativo al informe histopatológico es el informe de necropsia, porque acá en protocolo vamos a tener los datos del animal y vamos a tener el diagnóstico anatomopatológico macroscópico. En el protocolo estamos describiendo macroscópicamente determinada alteración y a partir de esa caracterización macroscópica yo digo que acá hay tal alteración. ¿Sí? Eso lo puedo hacer. Después el diagnóstico histopatológico me irá a corroborar o no el macroscópico. Macroscópicamente puede haber alguna diferencia con el diagnóstico microscópico. Y sí, pues yo macroscópicamente las células no las veo y no es fácil determinar los tipos celulares. A lo mejor hay una neoplasia que yo digo que es benigna y a lo mejor es una neoplasia maligna por la característica microscópica que tenga esa célula, ¿no? Eso es imposible hacer. Por eso el diagnóstico microscópico corrobora o no lo macroscópico. La unión de los dos, lo macroscópico y lo microscópico, forman el diagnóstico anatomopatológico. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema de la neoplasia, quizás yo deba decir macroscópicamente, esto tiene características de una neoplasia, de un tumor, lo que no puedo saber macroscópicamente por ahora, si es maligno o benigno. Hago el histopatológico y el completo es neoplasia o tumor, maligno o benigno, lo que me diga el microscópico. Y esto es diagnóstico anatomopatológico. Esta es... ténganlo muy presente esta imagen, a este cuadro, porque esto es el resumen de toda la materia. Acuérdense que anatomopatología estudia las alteraciones, y las alteraciones están a nivel celular, tejido, órgano u organismo. Bien. Lo más importante del juego, si el juego fuese el fútbol, el daño sería la pelota. Si el juego es el truco, el daño son las cartas. Acá lo más importante para el truco son las cartas. Las señas son un aditamento,
pero lo importante es las cartas. Si no tenemos las cartas, bueno, en patología, en este juego que se llama patología, lo más importante es la alteración o el daño. Esto es. Y para que haya alteración o daño, y fíjense que lo pongo como, lo repito muchas veces, alteración o daño, y nunca digo lesión por ahora. ¿Por qué? Porque patología estudia las alteraciones o el daño. Después vamos a ver dónde entra lesión. Normalmente patología está asociado a estudiar lesiones, ¿no? Las lesiones son una forma de daño. Para que haya daño tiene que haber dos cosas. Un agente etiológico o causa, quien es quien me pone el problema. Qué visionario que fuimos cuando hicimos esta presentación, que ya pusimos un coronavirus, ¿no? Pero bueno, vimos el futuro. No, esa es creo que la forma de un coronavirus, pero no tiene nada que ver con el COVID-19, porque esto lo debemos haber hecho debería haber sido COVID-14, 10, por ahí debemos haber hecho la diapo. Del agente etiológico o la causa de la alteración, no hablo de causa de enfermedad, hablo de causa de alteración. Vamos a tener que tener en cuenta la patogenicidad, el tiempo que dura, la relación y los factores de patogenicidad que tenga. Estos son las cuestiones que hoy son muy importantes, los factores de patogenicidad en el COVID-19, que estos son los que hacen lo importante para la formación de vacunas, es decir, cuáles son las cosas del virus que hacen que se desencadene el daño y la enfermedad. Entonces, por un lado, el agente etiológico, la causa, y por otro lado, la célula, tejido u organismo normal. La célula, el tejido o el organismo. ¿Sí? La célula normal. De esta célula dependerá el tiempo de la célula o el tiempo de conexión con el agente etiológico. El estado de la salud, el estado de las defensas del organismo, por eso pongo organismo, porque tengo que tomarlo a todo como a la cuestión como un todo. Y de esta célula lo más importante son, y lo vamos a ver, los blancos y los mecanismos celulares. Los blancos celulares son los puntos donde el agente etiológico va a entrar, ¿sí? A donde tiene los receptores y donde produce el daño. Los blancos celulares, ya lo vamos a ver el miércoles que viene, acá tenemos el núcleo, las mitocondrias, el retículo endoplásmico, la membrana. Estos son los blancos, y los mecanismos son las funciones que cumplen cada uno de estos blancos celulares. Si yo tengo que llevar o poner dos palabras importantes en medicina veterinaria, que son salud y enfermedad, cuando esto está todo bien, la célula, el tejido y el organismo está normal, como dice acá, hay una homeostasis, hay un equilibrio entre todo esto, esto es salud. Acá está todo bien. Cuando yo a esto que está todo bien le agrego esta parte del agente etiológico, comienzan los daños o las alteraciones. Y acá comienza a perderse el estado de salud. Y entramos en lo que se llama enfermedad. Definir hoy salud y enfermedad es muy complejo. Muy, muy complejo. La idea es que al final de la cursada de patología ustedes tengan una definición personal de salud y enfermedad. ¿Por qué?
porque si un hígado tiene un hepatocito dañado, no sé si está saludable. No sé si tiene salud porque tiene un daño. Pero si ese hepatocito está en un hígado de un novillo de 450 kilos que está listo para faena, y desde el punto de vista productivo el novillo está saludable. Entonces, no sé lo que es salud y enfermedad. Si buscan la bibliografía de salud, enfermedad, hay muchísimas definiciones. Creo que son todas acertadas. La cuestión acá es tener un criterio. Y bueno, el criterio es de cada uno y cada uno sabrá defenderlo en esto de, después de haber visto todo patología, le queda abierto el panorama para poder hacer una definición. Una definición de salud y enfermedad. Vuelvo un poquito sobre esto para así la próxima clase ya arrancamos y hacer una aclaración y una observación. La anatomopatología, la base del estudio, esto es la forma como hacemos el diagnóstico anatomopatológico, pero anatomopatología o la patología estudia aplicando el método científico. El método científico se basa en observar el fenómeno, hacer la hipótesis de qué puede haber pasado, experimentar, hacer la experiencia, hacer la prueba, a ver si se repite, y después determinar la teoría. Esa es la base de cómo estudia patología. Nosotros, si lo queremos aplicar acá, en el estudio macroscópico, en la necropsia, vamos a observar el fenómeno. También acá en histopatología vamos a observar el fenómeno. Una vez observado el fenómeno, tanto macro o histopatológico, vamos a tratar de realizar hipótesis de por qué sucedió ahí, en la necropsia o en el cambio, en el preparado histopatológico. Lo vamos a volver a probar. Ya les digo, en patología nos quedamos con la observación y después el diagnóstico anatomopatológico. Pero si tenemos que hacer un estudio científico, lo hacemos a través del método científico. La necropsia es la observación, el histopatológico la observación, hacemos la prueba y después concluimos si en este caso un animal con problemas respiratorios, en histopatología determinamos que hay una neumonía de tal tipo y en bacteriología determinamos que hay tal bacteria. Bueno, la hipótesis nuestra era que había una neumonía bacteriana o viral o parasitaria. Determinamos que por bacteriología que era una bacteria. Bueno, concluimos, la teoría es que este animal murió por una neumonía, por una bacteria. Neumonía causada por una bacteria. Ese sería el resumen y la aplicación del método científico en patología. Digamos, cuando nos dedicamos a la investigación, en patología tenemos que hacerlo a través del método científico, que es este de 4 pasos en general: la observación, la hipótesis, la experimentación y la teoría o ley a partir de los datos que tengo. Creo que eso es más o menos... no sé si hay alguna pregunta en el chat. Y si no... esto sería, digamos, la presentación de la cátedra y de la materia. Cualquier cosa lo vamos a ir viendo, no se desesperen en cómo va, lo vamos a ir armando. Ya les digo, el miércoles que viene, seguramente la clase la vamos a tener en la tarde. Yo les voy a pasar los horarios
y el link de contacto para el Zoom va a ser el miércoles en la tarde, porque el miércoles en la mañana tenemos Zoom para los finales. Ya les vamos a estar aclarando bien el horario y todo. Después creo que los miércoles que no haya finales va a ser en la mañana. Y la idea es tener toda la mañana de patología. Nosotros vamos a aprovechar una hora y media. No queremos que las presentaciones duren más de eso para no aburrirlos. No sé, Fer, Sí. ¿tenés algo más? O, No, por ahí. Es la primera vez que hacemos un Zoom para tantos. Alguna cuestión vamos a seguir corrigiendo. Sí, yo pensaba que por ahí cuando vos le hablas de significado y consecuencias, explicarle para nosotros desde la patología a qué llamamos significado, porque después cuando en los exámenes se confunden, cuando uno le pide el significado de una alteración, ponen la definición, y en realidad significado es otra cosa. Si querés ampliar un poquito por ahí. Para que vamos a la presentación. Que por ahí esa parte la pasaste medio rápido, por ahí son términos nuevos para los chicos. ¿Ahí están viendo? Sí. Sí. Bien. Volvemos a agente teológico es el agente causante, lo tengo que tener. Y todo esto ocurre, patogenia, la caracterización macro y micro, el significado y las consecuencias se producen en un organismo, en una célula, en un tejido, en un órgano. La patogenia es el desarrollo de la alteración, es decir, desde cuando entra el agente etiológico en contacto con la célula y hasta que termina produciéndole el daño, sea cual sea el daño. Lo vamos a ver, las formas de daño las vamos a ver el miércoles que viene. Todo este daño o esta interacción entre agente etiológico y célula normal va a traer consecuencias macroscópicas, es decir, alteraciones en la morfología macro y micro. Y lo importante es significado y consecuencia, les decía. Significado es lo que pasó antes de esa alteración. ¿Sí? Es decir, si tengo una célula lesionada, quiere decir que hubo un agente etiológico que quizás sea moderado, leve o severo sobre una célula que actuó, donde actuó. Digamos, significado es lo que pasó antes de la alteración. Y las consecuencias, significado no es la definición, sino es significado desde el punto de vista de la interpretación. Yo siempre en los teóricos les pongo qué significa que ustedes estén cursando patología general. Significa que aprobaron primer año, las materias de primer año, y creo que hasta con los finales, y aprobaron varias materias de segundo año. Aprobaron todas las materias de segundo, creo que no todos los finales. La consecuencia de aprobar patología o de cursar patología es que les sirve para, no sé, creo que para cuarto año, o para materias de cuarto, o para quinto, tener cursado, y esa es la cuestión, o así es la interpretación de significado y consecuencia. La consecuencia es lo que sucede a partir de estar la alteración. Ustedes a partir de cursar patología están en condiciones de cursar, creo que cuarto, y si no cursan patología, no me acuerdo en este momento el plan de correlatividades, pero no creo que puedan cursar patología quirúrgica. Entonces, ese es el significado. El significado de una alteración es lo que sucedió antes de
y todo lo que sucedió para llegar a esa alteración. Y consecuencia es todo lo que viene a partir de esa alteración. A ver, lo pongo en otro ejemplo. Me encuentro con un tumor, una neoplasia. ¿Qué significa que haya una neoplasia en el útero o en el ovario de una vaca? Y que había causas de la vaca, causas predisponentes, causas genéticas, que había predisposición, quizás la alteración no tuvo que ver con un agente extrínseco, como podría haber sido un caso de un virus. Entonces, tengo la neoplasia. ¿Cuáles son las consecuencias? Y la consecuencia morfológica es que va a estar alterado, va a estar aumentado de tamaño quizás el ovario, y las consecuencias fisiológicas reproductivas va a ser que esa vaca sea infértil porque no tiene un ovario normal, por ende no puede ciclar normalmente, y esas son las consecuencias. Ahí, en ese caso, la consecuencia puede no ser la muerte del animal, tranquilamente. Puede ser que sea también la muerte del animal, pero a esa altura, y una neoplasia, pongámosle benigna o maligna, tranqui en ovario, pero ahí está el significado. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pudo haber pasado antes? Y la consecuencia, bueno, ¿qué me va a pasar a partir de una neoplasia en ovario en este caso? Eso es básicamente el significado y consecuencia. Acuérdense que les dije que para patología era más importante esto, significado y consecuencia, que agente etiológico. Yo creo que si a todos hoy ponemos un animal sobre una mesada, un animal muerto sobre una mesada, y todos quieren ver quién mató a la gente, quién fue el agente etiológico o quién mató al perrito, ¿no? No es la idea de patología. La idea de patología es ver qué es lo que tiene el perro macroscópica y microscópicamente, interpretar las alteraciones, observar, describir, analizar e interpretar las alteraciones. Esas son las herramientas de patología y no más de eso. Lo que sí vamos a jugar mucho con esto de patogenia en cuanto a la integración. Yo les digo, una patología sola es simple. El problema es que patología no son alteraciones aisladas, sino que tienen mucha relación, mucha integración, mucha correlación. O no, pero se dan, o puede ser que no tenga correlación, se dan en distintos lugares y en distintas cosas, pero hay que saberlas interpretar tal cual se dan a partir de la caracterización macro, micro y la patogenia. No sé, Fer, ¿hay alguna pregunta? Y si no, el viernes algo... No, pregunta no hay ninguna, por lo menos en el chat. Ahí repito que dejé el enlace para los que no están en el grupo de WhatsApp, o cualquier cosa me escriben, se comunican conmigo. Les dejé el enlace para conectarse, y les vuelvo a aclarar que para mañana ya va a estar habilitado, van a estar habilitados para usar bien el aula virtual, ¿sí? Cualquier cosa lo vamos hablando. Y van a tener por semana cargada, perdón. Sí. Dale. Van a tener por semana cargadas las actividades de esa semana, y en esa semana van a tener 3 pestañas. Una pestaña que se va a dedicar a la parte de la teoría, donde vamos a subir las clases que grabamos por Zoom, y la bibliografía y algunas actividades relacionadas a la teoría. Va a estar la parte de macro, donde va a estar el material de macro o de anatomopatología macroscópica, y va a haber una clase, otra pestaña de histo, ¿sí? Entonces, en las 3 van a tener alguna actividad para hacer. Actividades son generalmente resolver algún cuestionario directamente en el Moodle, o algún trabajito de descripción, pero bastantes cortitos que los pueden ir manteniendo medio al día. No se cuelguen, porque después cuando llega el parcial van a querer hacer todo,
la actividad que ustedes registren en semana a semana, cada actividad que entregan, digamos, cuenta como la asistencia en la virtualidad, ¿sí? Así que, bueno, traten de tener las actividades al día, porque si no después nosotros les vamos a estar pidiendo, para rendir el parcial, tienen que tener todas las actividades resueltas en todas en todas las partes, digamos, de la materia. No sé. Bien, ahí hay esto de las clases de esta forma de charlas a través de Zoom, aunque no nos podamos ver por cuestiones, de a poco vamos a ir poniendo las cámaras, pero esto de los chats, nos gusta la integración. Ustedes fíjense que les dimos la planificación para que ustedes sepan qué vamos a ver el miércoles que viene. Si tienen el tema y tienen la bibliografía, tienen el tema, tienen la bibliografía, si lo pueden leer durante la semana, es mucho mejor para estas cuestiones de las preguntas. Necesitamos tener una interrelación con las preguntas. Nos encantan las preguntas para saber sobre todo nosotros dónde estamos parados y frente a quiénes para solucionarles los problemas. Ahí hay una pregunta que dice, ¿dentro de significado se incluiría el ambiente o alimentación a la que se expone el animal, o solo representa la descripción del momento previo a la alteración a nivel orgánico o génico? Muy buena pregunta. Kevin, creo que es una pregunta espectacular, linda pregunta para el primer día nomás de patología. El significado y el significado y la consecuencia la podés medir vos al nivel que vos quieras. Vos acordate que nosotros estamos estudiando a la materia en distintos niveles de organización. Nosotros cuando vemos una vaca, sí, vemos una vaca, pero ¿qué hay en la vaca? Un montón de células, muchas células, un montón de tejidos, muchos órganos, muchos sistemas, un organismo que está metido en un medio ambiente, en un ecosistema y en el planeta Tierra, si querés. Entonces, esto de la integración del significado y la consecuencia, lo ponés vos en lo que vos, hasta donde vos quieras. Recién hacía el ejemplo de la consecuencia de una neoplasia en un ovario de una vaca. Si querés, lo pongo a la neoplasia en todos los ovarios de todas las vacas de una cabaña. Y se va a complicar el medio ambiente de la cabaña, ¿no? Porque no va a tener reproducción. Entonces, empiezo a darle la importancia que tenga. Ahora, si es una neoplasia de un ovario, de una vaca, de un rodeo general de 20.000 vacas, y no hay mucho, la consecuencia no es muy grande, ¿no? Ahora, si la vaca, ya digo, es la madre de todas las de una cabaña, y estamos al horno. Nos vamos a quedar sin... ¿Está entendido cuál es el nivel que le doy a significado y consecuencia? ¿Sí? Y cuando decís de alimentación, está perfecto. Un problema digestivo, ¿qué significa? Y a lo mejor que hubo una bacteria, pero que la bacteria actuó porque hubo una alteración en la alimentación, me cambiaron, venía comiendo pastito la vaca y le dieron 20 kilos de maíz. Y el significado, digamos, ¿qué significa la alteración? Es que el cambio de dieta. El significado te lleva para adelante para decir, ah, no, tengo que volver, tengo que darle menos maíz, me parece, a una vaca. Con 20 kilos de maíz la voy a reventar, algún daño va a causar. ¿Está entendido, Kevin? Las actividades van a estar abiertas durante toda la semana. A la que correspondan, sí. Fer, ¿no? Sí.
Sí, las actividades, los miércoles yo estoy habilitando las actividades y las clases de la semana, y van a estar abiertas durante toda la semana y durante todo el cuatrimestre. Y después los parciales están planificados con una modalidad de múltiple opción, que antes de cada parcial vamos a tener actividades de integración y de repaso y de, digamos, una evaluación preparcial para que ustedes conozcan cómo van a hacer las preguntas. Esa es la idea, sí. Vamos a ir Sí. viendo. La modalidad del año pasado fueron por múltiple opción. A patología no le conforma mucho la múltiple opción, porque en patología tiene que haber esto de que, como Kevin abrió el escenario bien abierto y planteó, eso es lo que queremos, que ustedes sepan relacionar y ampliar la integración de los conocimientos, no quedarse con un sí o no, un blanco, un negro, un corto o largo, que son las múltiples opciones. Lo vamos a ir trabajando. Nosotros mostramos a la cursada como todo lo que tenemos que saber. La parte de la evaluación es importante en el conocimiento, pero lo vamos a ir armando, ya les digo, a partir de esta nueva modalidad y de poder tener charlas. Nosotros el año pasado no tuvimos ninguna charla con los alumnos porque nos agarró el 20 de marzo con una planificación netamente presencial espectacular, y tuvimos que cambiar a esto, que no lo sabíamos cómo manejar. Y creo que ustedes también, como alumnos en segundo año o en las materias que cursaron el año pasado, hoy ya estamos todos mucho más acomodados. La parte de los parciales va a ser siempre basado en todo lo que hemos dado en la teoría, y la modalidad va a tener alguna cuestión de esto de integración y de desarrollo en las preguntas, en las respuestas, y algo de un poco de múltiple opción con autocorrección. Por ahí las actividades durante los prácticos o durante las semanas van a tener que ver con la múltiple opción, para hacer más fácil la corrección y la devolución a ustedes. Pero si los prácticos son de múltiple opción, el parcial va a estar relacionado a esas múltiples opciones, sin ser blanco o negro. Esa es la idea. Nosotros normalmente en las clases presenciales durante la mañana tenemos un teórico de 7 a 9, y después de 9 a 1 trabajamos en 3 comisiones, una en macro, otra en histopatología y otra en seminario, que en seminario lo que hacemos es la integración de esto de teoría macro y micro, y con casos y debatimos. El año pasado no lo hicimos. Este año no sé si no lo vamos a poder empezar a trabajar en esta modalidad, por ahí no ser 70, 80 como podemos llegar a ser, pero subdividirnos en comisiones y tratar de manejarlo, de hacerlo así. La idea es tener un contacto y poder charlar mucho de patología. Por eso, Después, para dialogar, ustedes tienen que ser la otra parte. Después van a tener también la bibliografía que les adjunto, van a ver si pueden ingresar al aula virtual, si no pueden hoy, lo van a poder hacer mañana. En la primera semana, igual semana a semana se las vuelvo a cargar. Está la bibliografía, que están los libros, que son libros que pues, se pueden conseguir en la biblioteca, y hay préstamos de libros de la biblioteca, y también les pusimos algunos libros digitales, para que no se queden sin la bibliografía. Los libros que elegimos, hay algunos que en patología, como se divide en tantas partes, hay algunos que son específicamente de la parte macroscópica, otros de la parte teórica. Por eso nosotros ante cada teórico les decimos de qué libro pueden sacar esa información.
Y como tienen la planificación, hay otra pestaña que dice planificación, ahí ustedes tienen todos los días y los temas que vamos a ir viendo en cada una de las partes de la materia. Van a poder ir, si quieren, ir leyendo con anterioridad desde los libros digitales o desde los libros que tengan los temas que van a tener para la próxima clase. ¿Sí? Eso, Russo. Eso es, bueno, y después respecto a la conexión, tratemos de que si el horario es a las 8 empieza está la cita, tratar de que entre 8 y 8 y 10 estemos todos. Esa es la idea para no alargar tanto. Lo que queremos hacer son clases cortas, dinámicas y muy prácticas y que les sirvan a ustedes y no se aburran de escucharnos a nosotros. Total, después si nos quieren volver a escuchar va a estar grabado y va a estar la cuestión. Y después hay consultas. No veo más preguntas. Miércoles que viene, el lunes, estoy subiendo el link y el horario, pero ya les digo, creo que es a las 4 de la tarde por las cuestiones de los finales. Cualquier cosa, quedamos en contacto vía WhatsApp o mail. Y esto ha sido todo por hoy, creo. José, Fernanda, no, Luisina, Alfonsina, Mauro, creo que está. ¿Qué pasa? Estuvo claro. Bien. Chicos, Vamos. Buenos días, felices Pascuas para todos y nos vemos el miércoles que viene. Adiós. Adiós. Rodríguez, cuando dije chicos, dije chicos. Chicos y chicas.